Despertar dentro de tu propio sueño es un fenómeno fascinante, pero ¿qué sucede cuando despertamos a nuestra propia realidad? Muchas personas viven como si estuvieran atrapadas en un guión ya escrito, reaccionando mecánicamente a los acontecimientos a su alrededor, sin darse cuenta de que tienen el poder de reescribir su historia. Esta es la diferencia entre estar dormido dentro de la ilusión de la vida y despertar realmente a tu verdadero potencial. Desde tiempos ancestrales, los chamanes y maestros espirituales han comprendido esta verdad. La realidad no es algo fijo e inmutable, sino un reflejo de la conciencia de quien la experimenta. La mayoría de las personas nunca se percatan de este poder, porque están atrapadas en un ciclo de reactividad. Reaccionan a lo que sucede en el mundo externo sin cuestionarlo, sin darse cuenta de que su realidad se moldea a partir de lo que llevan dentro. Cuando ocurre algo inesperado, una crisis financiera, un problema de pareja o un obstáculo profesional, la reacción automática es caer en la desesperación, sentirse víctima de las circunstancias y permitir que esas dificultades definan sus emociones y pensamientos. De esta manera, se convierten en prisioneros de su propia percepción limitada, perpetuando un ciclo de frustración e insatisfacción. Sin embargo, quienes realmente despiertan se dan cuenta de que hay algo más allá de este ciclo. Comprenden que la realidad externa no es un elemento independiente e incontrolable, sino un reflejo de lo que llevan dentro. Este es uno de los principios más antiguos y poderosos de la creación de la realidad. El mundo que nos rodea no es más que un espejo de nuestra conciencia. Aquello en lo que crees profundamente, lo que sientes y en lo que enfocas tu atención define lo que se manifiesta en tu vida. Esta verdad ha sido enseñada por diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia, pero aún así sigue siendo ignorada por la gran mayoría. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que están atrapadas en patrones automáticos de pensamiento. Sus creencias han sido formadas a lo largo de los años, influenciadas por la cultura, la familia y experiencias pasadas, y ahora operan en piloto automático. Por ejemplo, si alguien cree que no merece prosperidad o que siempre será rechazado en el amor, esa creencia inconsciente seguirá moldeando sus experiencias, atrayendo situaciones que refuercen esa visión. Así, incluso cuando intentan cambiar, sienten que están atrapados, como si algo invisible los retuviera. Ese algo invisible no es más que el propio guión interno que siguen sin darse cuenta. El primer paso para cambiar esta dinámica es salir del estado de reactividad y asumir la posición de observador. Es necesario darse cuenta de que todo lo que sucede, tanto dentro como fuera, puede ser testimoniado de manera neutral. Hay una parte de ti que siempre está observando, consciente de cada pensamiento, emoción y acontecimiento. Cuando te conectas con esta parte, comienzas a darte cuenta de que no eres el pensamiento, sino el que observa el pensamiento. No eres la emoción, sino el que la siente. Este es el verdadero despertar. Reconocerte como la conciencia detrás de la experiencia, y no solo un personaje pasivo en la trama de tu propia vida. ¿Qué sucede cuando despiertas a esta percepción? Te das cuenta de que puedes elegir. Puedes elegir cómo reaccionar. Puedes elegir qué pensamientos alimentar. Y lo más importante, puedes elegir qué realidad deseas crear. Cuando te alejas del papel de víctima y asumes el papel de creador, comienzas a ver que el mundo responde a tu vibración interna. Ya no necesitas esperar a que algo externo cambie para sentirte bien, porque comprendes que el verdadero cambio comienza dentro de ti. Y es desde esta nueva perspectiva que empezamos a explorar cómo funciona realmente la realidad y cómo podemos influir en ella conscientemente. La clave para transformar tu realidad está en comprender los diferentes niveles que la componen. La mayoría de las personas cree que la única realidad que existe es la externa, el mundo físico que se puede ver y tocar. Sin embargo, esta es solo una capa superficial. El verdadero juego de la creación de la realidad ocurre en niveles más profundos, en los dominios mental y espiritual.
Y aquí es donde la mayoría se pierde, pues intentan cambiar sus circunstancias externas sin antes transformar aquello que las genera, sus pensamientos, emociones y energía interna. Imagina un iceberg. La punta visible representa el mundo físico, tu carrera, tus relaciones, tu salud y tus finanzas. Pero la parte sumergida, mucho más grande e invisible, representa tus creencias, patrones emocionales y programación mental. Son estas capas ocultas las que determinan lo que se manifiesta en la superficie. Por eso, cambiar solo las circunstancias externas, sin transformar la programación interna, nunca funciona a largo plazo. Si alguien, por ejemplo, desea atraer prosperidad, pero carga creencias inconscientes de escasez, su realidad seguirá reflejando esa mentalidad, sin importar las acciones que tome en el mundo físico. La buena noticia es que, al comprender cómo operan estos niveles, puedes empezar a reprogramar tu mente y alinear tu energía conscientemente. La física cuántica ya sugiere que la realidad no es fija, sino una danza de probabilidades, influenciada por la conciencia del observador. Esto significa que, al cambiar tu percepción y vibración, literalmente alteras lo que se manifiesta en tu vida. Sin embargo, para lograrlo, es necesario aprender a dirigir tu atención e intención de la manera correcta. La atención es uno de los mayores poderes que posees. Todo lo que enfocas crece y se fortalece en tu realidad. Si constantemente piensas en problemas, preocupaciones y limitaciones, tu energía se está canalizando para crear más de esas mismas experiencias. Pero cuando empiezas a dirigir tu atención hacia soluciones, posibilidades y nuevas formas de ver la vida, tu realidad externa comienza a reflejar esa nueva frecuencia. Esto no significa ignorar los desafíos, sino abordarlos desde un estado de conciencia elevado, donde ves más allá de la limitación y encuentras nuevas oportunidades. La intención, por otro lado, es el combustible que mueve la creación de la realidad. La mayoría de las personas actúa desde la llamada intención interna, donde intentan forzar resultados, controlar circunstancias y luchar contra obstáculos. Este enfoque suele generar frustración y resistencia, pues está basado en la idea de separación y escasez. El verdadero poder está en la intención externa, un estado donde te alineas con el flujo natural de la vida y permites que las oportunidades correctas se desplieguen en el momento preciso. Esta es la diferencia entre actuar por desesperación y actuar por inspiración. Cuando combinas una atención bien dirigida con una intención clara y alineada, comienzas a operar desde lo que se puede llamar un estado de creación consciente. En este estado, no solo reaccionas al mundo externo, sino que lo influencias activamente. Las coincidencias comienzan a ser comunes, las puertas adecuadas se abren y experimentas sincronicidades que parecen mágicas. Pero esta magia no es algo sobrenatural, sino simplemente el reflejo de tu nueva forma de interactuar con la realidad. Sin embargo, para llegar a este punto, es esencial liberar los patrones inconscientes que mantienen tu vida estancada. Muchas personas cargan con creencias y emociones heredadas de la infancia, de experiencias pasadas o de la propia sociedad, sin nunca cuestionarlas. Estas programaciones automáticas son como filtros que distorsionan la forma en que ves e interactúas con el mundo. La única manera de superarlas es traer conciencia a ellas, observarlas sin juzgar y, poco a poco, elegir nuevas formas de pensar y sentir. Ahora que tienes este conocimiento, es momento de aplicarlo. Empieza eligiendo una de estas claves e incorporándola en tu día a día. ¿Cuál de ellas resonó más contigo? Comparte en los comentarios tus experiencias y percepciones. Recuerda, tu realidad no es fija y tienes el poder de transformarla en cualquier momento.